Tercer Testamento. El libro de la vida verdadera. Capítulo 11. La obra de Jesús en la tierra. El bautismo en el Jordán. Tiempo de preparación en el desierto. El dulce Jesús, el humilde nazareno que había esperado la hora en que por sus labios brotase la divina palabra, buscó a Juan en las riberas del Jordán para recibir las aguas del bautismo. ¿Iba Jesús en busca de purificación? No, pueblo. ¿Iba acaso a celebrar un rito? Tampoco. Jesús sabía que era llegada la hora en que él dejaba de ser, en que el hombre desaparecía para dejar hablar al Espíritu, y quiso señalar esa hora con un acto que se grabaría en la memoria de la humanidad. Las aguas simbólicas no tuvieron que lavar ninguna mancha, pero sí para ejemplo de la humanidad, despojaban a aquel cuerpo de todo lazo con el mundo, para dejar que se fundiese en voluntad con el Espíritu. Fue cuando los que presenciaron aquel acto, escucharon una voz divina que humanizada dijo: «He aquí a mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias, a él oíd». Y desde ese instante, el Verbo de Dios se hizo palabra de vida eterna en los labios de Jesús, porque Cristo se manifestó en plenitud a través de él. Los hombres le llamaron Rabí, Maestro, Enviado, Mesías e Hijo de Dios. Después me interné en el desierto para meditar, para enseñaros a penetrar en comunión con el Creador y contemplar desde el silencio del desierto la obra que me esperaba, para enseñaros con ello, que para levantaros al cumplimiento de la obra que os he confiado, antes tenéis que purificaros. Después, en el silencio de vuestro ser, buscad la comunión directa con vuestro Padre, y así preparados, limpios, fortalecidos y resueltos, levantaos con firmeza al cumplimiento de vuestra delicada misión. La unidad de Jesucristo con Dios. 3 años hablé al mundo por aquellos labios, sin que una de mis palabras o uno de mis pensamientos fuese tergiversado por aquella mente, sin que uno de sus actos estuviese en desacuerdo con mi voluntad. Es que Jesús y Cristo, hombre y espíritu, fueron uno, como uno es Cristo con el Padre. Mirad en mí al Padre, porque de cierto os digo que Cristo con el Padre son uno desde la eternidad, desde antes de que los mundos fueran. En el segundo tiempo ese Cristo que es uno con Dios, encarnó en la tierra en el cuerpo bendito de Jesús y así vino a ser el Hijo de Dios, mas solo en cuanto hombre, porque vuelvo a deciros que un solo Dios existe. Yo me hice hombre en Jesús, no fue para daros a entender que Dios tiene forma humana, sino para hacerme ver y oír de quienes estaban ciegos y sordos para todo lo que es divino. Si el cuerpo de Cristo hubiese sido la forma de Jehová, en verdad os digo, que ni hubiese sangrado ni hubiese muerto, fue un cuerpo perfecto pero humanizado y sensible para que la humanidad lo viese y a través de él oyese la voz de su Padre Celestial. 2 naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el seno virginal de María, a la que llamé el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado el Hijo de Dios. En esta fue el Verbo divino del Padre, el cual habló en Jesús. La otra fue tan solo material y visible. Cristo, el Verbo de Dios, fue el que habló por boca de Jesús, el hombre limpio y puro. Jesús el hombre, nació, vivió y murió, mas, por lo que toca a Cristo, él no nació, ni creció en el mundo, ni murió. Porque él es la voz del amor, el espíritu del amor, la palabra divina, la expresión de la sabiduría del Creador, que ha estado siempre con el Padre. El rechazo de Jesús como el Mesías esperado. En el segundo tiempo no fui reconocido por todos. Cuando aparecí en el seno del pueblo judío, el cual ya me esperaba porque veía cumplidas las señales dadas por los profetas, mi presencia confundió a muchos que no habían sabido interpretar las profecías, y esperaban ver a su Mesías como un príncipe poderoso que abatiera a sus enemigos, que humillara a los reyes, a los opresores y concediera posesiones y bienes terrestres a los que le esperaban. Cuando ese pueblo contempló a Jesús, pobre y sin calza, cubriendo con humilde túnica su cuerpo, cuando lo vio nacer en un establo y después trabajar como humilde artesano, no pudo creer que él fuera el enviado del Padre, el prometido. Fue menester que el Maestro hiciera prodigios y obras palpables para que le creyeran y comprendiesen su divino mensaje. Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están ocupados con teorías humanas que los apartan del claro discernimiento.
En el segundo tiempo también aconteció que, habiendo sido anunciada la venida del Mesías, cuando él llegó, quienes le sintieron fueron los sencillos de corazón, los de espíritu humilde y entendimiento limpio. Los teólogos tenían en sus manos el libro de los profetas y a diario repetían las palabras que anunciaban las señales, el tiempo y la forma de la venida del Mesías. Sin embargo, me vieron y no me reconocieron, me escucharon y negaron que yo fuera el Salvador prometido. Vieron mis obras y lo único que supieron hacer fue escandalizarse, cuando en verdad, todas ellas habían sido profetizadas. Hoy ya no dudan de Jesús, pero muchos discuten y aún niegan mi divinidad. Unos me atribuyen gran elevación espiritual. Otros, afirman que yo también voy caminando por la senda de la evolución del espíritu, para poder llegar al Padre. Mas si así fuese, no hubiera venido a deciros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús como huésped de salvación entre el pueblo humilde. Vuestra misión es la de imitar a vuestro divino Maestro en su paso por la tierra. Recordad que cuando yo me presentaba en los hogares, siempre dejaban todos un mensaje de paz, sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes con el divino poder que posee el amor. Y jamás dejé de penetrar a un hogar porque en él no fuera a ser creído. Yo sabía que al salir de ese lugar el corazón de sus moradores quedaría rebosante de gozo, porque sin saberlo, su espíritu se había asomado a través de mi enseñanza, al reino de los cielos. Unas veces yo fui a los corazones, en otras, ellos me buscaron. Pero en todos los casos mi amor fue el pan de vida eterna, que les entregué la esencia de mi palabra. El predicador incansable Jesús. En algunas ocasiones en las que me retiré a la soledad de algún valle, solamente por instantes permanecía solo, porque las multitudes, ávidas de escucharme, se acercaban a su maestro en busca de la infinita dulzura de su mirada. Yo les recibía, derramando en aquellos hombres, mujeres y niños, la ternura de mi caridad infinita, sabiendo que en cada criatura había un espíritu al que yo había venido a buscar al mundo. Entonces les hablaba del reino de los cielos, que es la verdadera patria del espíritu, para que calmasen con mi palabra sus inquietudes y se fortalecieran con la esperanza de alcanzar la vida eterna. Hubo ocasiones en las que oculto entre la multitud, había alguno que llevaba la intención de gritar negando mi verdad, asegurando que yo era un falso profeta. Pero mi palabra le sorprendía antes de que hubiera tenido tiempo de abrir sus labios. Otras veces permití que algún blasfemo me injuriase, para probar ante la multitud que el maestro no se alteraba ante las ofensas, dándoles así un ejemplo de humildad y de amor. Hubo algunos que, avergonzados ante mi mansedumbre, se ausentaron al momento, arrepentidos de haber ofendido con sus dudas a quien con sus obras estaba predicando la verdad, y en cuanto se les presentaba la oportunidad, venían a mí, me seguían por los caminos, llorosos, enternecidos ante mi palabra, sin atreverse siquiera a hablar para pedirme perdón por las ofensas que antes me habían inferido. Yo les llamaba, les acariciaba con mi palabra y les concedía alguna gracia. Escuchad. Cuando yo estuve en la tierra con vosotros, los hombres llegaban a mí en caravanas, hombres de altos puestos, cubiertos de vanidad, gobernantes que secretamente me buscaban para escucharme. Unos me admiraron, pero no lo confesaron por temor, otros me negaron. Hasta mí llegaron multitudes formadas por hombres, mujeres y niños, y me escuchaban por la mañana, por la tarde, por la noche, y siempre encontraban dispuesto al maestro a entregarles la palabra de Dios. Ellos contemplaban al maestro olvidado de sí mismo y no sabían a qué hora se alimentaba para que su cuerpo no decayera, ni se debilitara su voz, si es que no sabían que Jesús tomaba fuerzas de su propio espíritu y en sí mismo encontraba el sustento. El amor de Jesús por los niños y la naturaleza. Hubo ocasiones en las que, encontrándome solitario, era descubierto por los niños, quienes, llegando hasta mí, venían a mirarme, a ofrecerme florecillas, a contarme alguna cuita y a ofrendarme sus ósculos. Las madres se apenaban al encontrar a sus pequeños en mis brazos escuchando mi palabra. Los discípulos, creyendo que aquello significaba una falta de respeto hacia el maestro, trataban de ahuyentarles de mi presencia. Entonces yo hube de decirles:
Dejad a los niños que vengan a mí, porque para que alcancéis a penetrar en el reino de los cielos, es menester tengáis la pureza, la sencillez y simplicidad de los niños. Yo me recreaba en aquella inocencia y en aquel candor, como quien deleita su mirada contemplando un capullo próximo a abrirse. ¿Cuántas veces Jesús fue encontrado por sus discípulos cuando conversaba con las distintas criaturas del universo? ¿Cuántas veces el maestro fue sorprendido en sus diálogos con las aves, con la campiña, con el mar? Mas ellos sabían que su maestro no estaba enajenado, ellos sabían que en su maestro vibraba el espíritu creador del Padre, el que había dado idioma a todos los seres, el que entendía a todos sus hijos, el que recibía la alabanza y el amor de todo lo hecho por él. ¿Cuántas veces los discípulos y la gente contemplaron a Jesús acariciando una ave o una flor y bendiciendo todo, y en sus ojos descubrían miradas de infinito amor para todas las criaturas? Adivinaban los discípulos el gozo divino de aquel Señor, al verse rodeado de tanto esplendor, de tanta maravilla brotada de su sabiduría, y vieron también muchas veces lágrimas en los ojos del Maestro, cuando él contemplaba la indiferencia de los hombres ante tanta grandeza, la insensibilidad y la ceguedad de las criaturas humanas ante tanto esplendor. Vieron llorar muchas veces al Maestro, cuando contemplaba al leproso llorando por su lepra, y a los hombres y mujeres quejarse de su destino estando envueltos en un regazo de amor perfecto. La doctrina de Jesús. Jesús os enseñó la caridad, la mansedumbre, el amor. Vino a enseñaros a perdonar de corazón a vuestros enemigos, a deciros que deberíais huir de la mentira y amar la verdad. Os manifestó que tanto el mal como el bien que recibieseis, lo pagaríais siempre con el bien. Él os enseñó el respeto a cada uno de vuestros semejantes, y os reveló la forma de hallar la salud del cuerpo y del espíritu. A honrar con vuestra vida el nombre de vuestros padres, para que a la vez podáis ser honrados por vuestros hijos. He aquí algunos de los mandatos a los que debe ajustarse todo aquel que en verdad quiera ser cristiano. Cuando los escribas y los fariseos observaron los actos de Jesús y los encontraron que diferían de los suyos, dijeron que la doctrina que predicaba iba en contra de la ley de Moisés. Es que ellos estaban confundiendo la ley con las tradiciones, mas yo les probé que no había venido a transgredir la ley que el Padre había revelado a Moisés, sino a darle cumplimiento con palabras y obras. Ciertamente yo pasé por sobre muchas de las tradiciones de aquel pueblo, porque ya había llegado el momento de que desaparecieran, para dar principio a un nuevo tiempo, con enseñanzas más elevadas. Recordad que en el primer precepto de la ley que por Moisés di a la humanidad, dije: no haréis imagen ni semejanza de las cosas del cielo para postraros a adorarlas. Desde entonces quedó trazado con claridad el camino para el hombre y el camino para el espíritu. No se concretó Moisés a transmitir a los hombres el decálogo, también instituyó leyes secundarias para la vida humana, e implantó tradiciones, ritos y símbolos dentro del culto espiritual, todo de acuerdo con los pasos que daba entonces el espíritu humano. Pero vino el Mesías prometido y borró tradiciones, ritos, símbolos y sacrificios, dejando intacta solamente la ley. Por eso cuando los fariseos dijeron al pueblo que Jesús venía en contra de las leyes de Moisés, les respondí que yo no venía contra la ley, antes bien venía a darle cumplimiento, y que si mis enseñanzas venían borrando las tradiciones, era porque el pueblo por cumplir con ellas se había olvidado de observar la ley. El anhelo divino de Jesús era que sus discípulos se convirtiesen en los sembradores de su doctrina redentora. Por eso, en el instante supremo de su última cátedra, los discípulos, que fue también la última conversación entre el Padre y los hijos, les dijo con acento dulce: voy a dejaros un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, encendiendo con la luz de aquella máxima, la esperanza más grande de la humanidad. Mi palabra de este tiempo no borrará las que os dije en el segundo. Pasarán los tiempos, los siglos y las eras, mas las palabras de Jesús no pasarán. Hoy vengo a explicaros y a revelaros el contenido de lo que os dije entonces y que no comprendisteis. Milagros de Jesús.
Para que aquella enseñanza encendiera la fe en los corazones, la acompañé de milagros para que pudiera ser amada por ellos, y para que estos milagros fuesen más palpables, los hice en los cuerpos de los enfermos, sané a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los poseídos, a los leprosos y aún resucité a los muertos. ¿Cuántos milagros de amor hizo Cristo entre los hombres? Sus nombres los recogió la historia para ejemplo de futuras generaciones. Seres de luz al servicio de la obra divina y otros rebeldes e ignorantes surgieron por doquier, y aparecieron entre aquella humanidad los poseídos, a quienes la ciencia no acertaba a liberar y eran repudiados por el pueblo. Ni los doctores de la ley, ni los científicos, acertaban a devolver la salud a aquellos enfermos. Mas todo estaba dispuesto por mí, para enseñaros y daros pruebas de amor, y os concedía a través de Jesús la curación de esas criaturas, con asombro de muchos. Los incrédulos, los que habían oído hablar de la potestad de Jesús y sabían de sus milagros, buscaban las pruebas más difíciles para hacerlo vacilar un instante y demostrar que no era infalible. Y esta liberación de los poseídos, el hecho de volverlos a su estado de seres normales, con solo tocarlos o mirarlos o dirigirles una palabra de orden, para que aquellos seres espirituales abandonasen su mente y unos y otros quedasen libres de su pesada carga, confundió a aquellos. Ante este poder, los fariseos, los científicos, los escribas y publicanos tuvieron diferentes reacciones. Unos reconocían la potestad de Jesús, otros atribuían su poder a extrañas influencias, otros nada acertaban a decir. Pero los enfermos que habían sido sanados bendecían su nombre. Unos habían sido poseídos por un solo espíritu, otros por 7 como María de Magdala y otros por un número tan grande, que ellos mismos decían ser una legión. A lo largo de la vida del Maestro, las manifestaciones espirituales se sucedieron, unas fueron vistas por los 12 discípulos, otras por el pueblo en los caminos, en sus hogares. Era tiempo de prodigios, de maravillas. El milagro, según vosotros lo entendéis, no existe. No hay nada contradictorio entre lo divino y lo material. A Jesús atribuís muchos milagros y de cierto os digo, que sus obras fueron el efecto natural del amor, de esa divina fuerza que estando latente en cada espíritu, vosotros aún no la sabéis usar, porque no habéis querido conocer la virtud del amor, que existió en todos los prodigios que realizó Jesús, sino amor. Escuchad, discípulos. Para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del instrumento, y Jesús fue siempre humilde, y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión que sin la voluntad de su Padre Celestial, nada podría ser. Quien no penetre en la humildad de esas palabras, pensará que Jesús fue un hombre como cualquiera, pero la verdad es que él quería daros una lección de humildad. Él sabía que esa humildad, esa unidad con el Padre, le hacía todopoderoso ante la humanidad. Oh inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, la humildad y la sabiduría. Ahora sabéis por qué Jesús, aun diciendo que nada podía hacer si no era por la voluntad de su Padre, en realidad todo lo podía, porque fue obediente, porque fue humilde, porque se hizo siervo de la ley y de los hombres, y porque supo amar. Reconoced entonces que, conociendo vosotros mismos algunas de las virtudes del amor espiritual, no lo sentís y por eso no podéis comprender el porqué de todo lo que llamáis milagro, o misterio, y que son las obras que hace el divino amor. ¿Qué enseñanzas os dio Jesús que no fuesen de amor? ¿Qué ciencia, prácticas o conocimientos misteriosos empleó para dejaros sus ejemplos de poder y sabiduría? Solo la dulzura del amor con la cual todo se puede hacer. Nada hay contradictorio en las leyes del Padre, sencillas por sabias y sabias por estar saturadas de amor. Entended al Maestro, Él es vuestro libro. El espíritu que animó a Jesús, fue el mío propio, vuestro Dios se hizo hombre para habitar entre vosotros y dejarse mirar, porque así era menester. Sentí en cuanto hombre, todos los sufrimientos humanos. Hasta mí llegaron los hombres de ciencia que habían estudiado la naturaleza y encontraron que de mi enseñanza, nada sabían.
Grandes y pequeños, virtuosos y pecadores, inocentes y culpables, recibieron la esencia de mi palabra y a todos los hice dignos de mi presencia, y siendo muchos los llamados, pocos fueron los escogidos y menos los que estuvieron cerca de mí. La adúltera. Defendí a los pecadores. ¿No recordáis a la mujer adúltera? Cuando fue llevada hasta mí, perseguida y condenada por las turbas, los fariseos llegaron y me preguntaron qué debemos hacer con ella. Los sacerdotes esperaban que yo dijera, haced justicia. Para replicar después, ¿cómo es que predicas el amor y permites que esta pecadora sea castigada? Y si yo hubiese dicho, dejadla en libertad, ellos hubieran respondido, en las leyes de Moisés, que según dices vienes confirmando, hay un precepto que dice, toda aquella mujer que fuese encontrada en adulterio, morirá apedreada. Yo, contemplando la intención de aquellos, no contesté a sus palabras e inclinándome, escribí en el polvo de la tierra los pecados de aquellos que juzgaban. Nuevamente me preguntaron qué debían hacer con aquella mujer y yo les respondí, el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces ellos reconocieron sus errores, se alejaron cubriendo sus rostros. Ninguno estaba limpio, y sintiéndose mirados por mí hasta el fondo de su corazón, no acusaron más a aquella mujer, porque todos habían pecado, mas la mujer en compañía de otras que también habían adulterado, se arrepintieron y no volvieron a pecar. Os digo que es más fácil convertir a un pecador por el amor que por el rigor. María Magdalena. María Magdalena la pecadora, como el mundo la ha llamado, fue merecedora de mi ternura y de mi perdón. Pronto logró su redención, lo que nos sucede con otros que piden débilmente el perdón por sus pecados. Mientras ella encontró pronto lo que buscaba, otros no lo logran. Magdalena se hizo perdonar sin hacer alarde de su arrepentimiento, ella había pecado como vosotros pecáis, mas había amado mucho. El que ama podrá tener equivocaciones en su conducta humana, pero el amor es la ternura que rebosa del corazón. Si vosotros queréis ser perdonados como ella, volved vuestros ojos a mí llenos de amor y confianza, y seréis como ella, absueltos de toda mancha. Aquella mujer no volvió a pecar, el amor que de su corazón rebosaba lo consagró a la doctrina del Maestro. Fue perdonada aunque había cometido errores, pero en su corazón llevaba el fuego que purifica, y por aquel perdón que recibió la pecadora, ya no se apartó un instante de Jesús, más bien mis discípulos me dejaron solo en las horas más cruentas que aquella pequeña. María no se apartó de mí, no me negó, no temió ni se avergonzó. Por ello le fue concedido llorar a los pies de mi cruz y sobre mi sepulcro, su espíritu pronto se redimió por lo mucho que amó. En su corazón llevaba también espíritu de apóstol. Su conversión resplandece como luz de la verdad. Había sabido humillarse ante mi planta para decirme, Señor, si tú lo quieres yo seré salva del pecado. Mientras vosotros, cuántas veces quisierais convencerme de vuestra inocencia, cubriendo vuestras faltas con largas oraciones. No, discípulos, aprended de ella, amad en verdad a vuestro Señor en cada uno de vuestros hermanos, amad mucho y os serán perdonados vuestros pecados. Grandes seréis cuando hagáis florecer en vuestro corazón esa verdad. Nicodemo y la cuestión de la reencarnación. En aquel tiempo dije a Nicodemo, quien me había buscado de buena fe para hablar conmigo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No os sorprendáis si os digo que es necesario nacer otra vez. ¿Quién comprendió aquellas palabras? Yo os quise decir con ellas que una vida humana no es bastante para entender una sola de mis lecciones, y que para que lleguéis a comprender el libro que esta vida encierra, os son necesarias muchas existencias. De ahí que la carne tenga que servir solo de báculo al espíritu en su tránsito por la tierra. La transfiguración de Jesús. En el segundo tiempo, cierta vez caminaba Jesús seguido de algunos de sus discípulos. Habían ascendido a una montaña y mientras el maestro maravillaba con sus palabras a aquellos hombres, de pronto contemplaron transfigurado el cuerpo de su Señor, quien flotaba en el espacio, teniendo a su diestra al espíritu de Moisés y a su siniestra al de Elías. Ante aquel miraje sobrenatural, cayeron por tierra los discípulos cegados por la luz divina.
Mas luego serenándose, propusieron a su maestro colocar sobre sus hombros el manto de púrpura de los reyes, lo mismo que sobre Moisés y Elías. Entonces escucharon una voz que descendía del infinito, la cual decía: Este es mi Hijo amado en el cual he puesto mis complacencias, a él oíd. Gran temor invadió a los discípulos al escuchar aquella voz, y levantando su vista solo vieron al Maestro, quien les dijo: No temáis ni digáis a nadie esta visión hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. Entonces preguntaron a su Señor: ¿Por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y Jesús les contestó: En verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, antes hicieron en él cuanto quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les habló de Juan el Bautista. En esta era, ¿cuántas veces ante vuestros ojos he hecho desaparecer la materia a través de la cual me comunico, para permitiros contemplarme en la forma humana con la que la humanidad conoció a Jesús, y sin embargo, no habéis caído postrados ante la nueva transfiguración? Falta de valor confesional. En aquel tiempo, cuando hecho hombre habité entre vosotros, ocurrió muchas veces que por las noches, cuando todos reposaban, no faltaban hombres que me buscasen llegando sigilosamente hasta mí, temiendo ser descubiertos, me buscaban, porque sentían remordimiento por haber gritado y escandalizado en contra mía, mientras yo hablaba a la muchedumbre, y su remordimiento era más intenso cuando comprobaban que en su corazón les había dejado mi palabra un presente de paz y de luz y en su cuerpo había derramado mi bálsamo de curación. Cabizbajos se presentaban delante de mí diciéndome: Maestro, perdonadnos, hemos reconocido que hay verdad en vuestra palabra. Yo les contestaba: Si habéis encontrado que solo hablo la verdad, ¿por qué os ocultáis? ¿No salís a recibir los rayos del sol cuando éste aparece, y cuando os habéis avergonzado de ello? El que ama la verdad jamás la oculta, ni la niega, ni se avergüenza de ella. Os hablo así, porque veo que muchos vienen a escucharme a hurtadillas, mintiendo a donde han venido, ocultando lo que han oído y a veces negando haber estado conmigo. ¿De qué os avergonzáis? Hostigamiento contra Jesús. En el segundo tiempo hablaba yo a las multitudes. Mi palabra perfecta en su esencia y en su forma, era escuchada por todos. Mi mirada, penetrando en los corazones, descubría todo lo que cada uno guardaba. En unos había duda, en otros fe, en otros me hablaba una voz angustiosa. Eran los enfermos, a quienes el dolor les hacía esperar de mí un milagro. Había quienes trataban de ocultar su burla, cuando me oían decir que yo venía del Padre a traer a los hombres el reino de los cielos, y había corazones en los que encontraba odio hacia mí e intenciones de hacerme callar o desaparecer. Eran los soberbios, los fariseos que se sentían afectados por mi verdad. Porque a pesar de que mi palabra era tan clara, tan llena de amor y tan consoladora, a pesar de ir siempre confirmada con obras poderosas, muchos hombres persistieron en encontrar la verdad de mi presencia, juzgándome a través de Jesús, escudriñando mi vida, fijándose en la humildad de mis vestiduras, y en mi pobreza absoluta de bienes materiales. Y no conformes con juzgarme a mí, juzgaban a mis discípulos, observándolos detenidamente, ya cuando hablaban, ya cuando me seguían por los caminos, ya cuando se sentaban a la mesa. Cómo se escandalizaron los fariseos cuando vieron cierta vez que mis discípulos no se habían lavado las manos para sentarse a la mesa. Pobres mentes que confundían el aseo del cuerpo con la pureza del espíritu. Ellos no se daban cuenta que cuando tomaban en el templo los panes sagrados, tenían limpias las manos, pero el corazón lleno de podredumbre. A cada paso me escudriñaban. Todos mis actos y palabras fueron juzgados con mala intención, las más de las veces se confundían ante mis obras o pruebas, porque sus entendimientos no eran capaces de comprender lo que solo el Espíritu puede concebir. Si oraba, decían: ¿para qué ora si dice estar lleno de poder y sabiduría? ¿Qué puede necesitar o pedir? Y si no oraba, decían que no cumplía con su culto. Si veían que no llevaba a mis labios algún sustento, mientras mis discípulos comían, juzgaban que yo estaba fuera de las leyes instituidas por Dios, y si me veían tomar alimento se preguntaban, ¿qué necesidad tenía de comer para vivir? ¿Quién decía ser la vida?
No comprendían que yo había venido al mundo a revelarles a los hombres cómo debería vivir la humanidad después de una prolongada purificación, para que brotara de ella una generación espiritualizada, que estuviera por sobre las miserias humanas, de las necesidades imperiosas de la carne y de las pasiones de los sentidos corporales. Anuncio de la despedida. 3 años convivió Jesús con sus discípulos, fue seguido por grandes multitudes que lo amaban profundamente. No había ya para aquellos discípulos nada que no fuera el oír a su maestro predicando su divina enseñanza. Siguiendo sus pasos no experimentaban hambre ni sed, no había tropiezo ni obstáculo alguno, todo era paz y dicha en el ambiente que rodeaba a aquel grupo y sin embargo, cuando se encontraban más absortos en la contemplación de su amado Jesús, Él les decía: los tiempos cambiarán, yo me iré de vosotros y quedaréis como ovejas entre lobos. La hora se acerca y es preciso que retorne al lugar donde he venido, y vosotros por un tiempo quedaréis solos, para llevar el testimonio de lo que habéis visto y oído. Los hambrientos y sedientos de amor y de justicia, trabajad en mi nombre y después yo os llevaré conmigo a la morada eterna. Aquellas palabras entristecían a los discípulos, y a medida que la hora se acercaba, Jesús repetía con mayor insistencia aquel anuncio, hablaba de su partida, pero al mismo tiempo confortaba el corazón de aquellos que lo oían diciéndoles que su espíritu no se ausentaría y seguiría velando por el mundo, y si se preparaban para llevar su palabra como un mensaje de consuelo y esperanza a la humanidad de aquel tiempo, Él hablaría por su boca y haría prodigios. Entrada de Jesús en Jerusalén. Triunfalmente me recibieron las multitudes al penetrar en la ciudad de Jerusalén. De las aldeas y de las comarcas llegaron en turbas, hombres, mujeres y niños para mirar la entrada del Maestro en la ciudad. Eran los que habían recibido el prodigio y la prueba del poder del Hijo de Dios. Ciegos que ya veían, mudos que ahora podían cantar. Hosana. Paralíticos que habían dejado el lecho para venir presurosos a contemplar al Maestro en la fiesta pascual. Yo sabía que ese triunfo era momentáneo, ya había anticipado a mis discípulos lo que luego había de acontecer. Era apenas el principio de mi lucha y ahora a mucha distancia de ese acontecimiento, os digo que la luz de mi verdad sigue en lucha con la tiniebla de la ignorancia, del pecado y la impostura, por lo que debo añadir que mi triunfo absoluto no ha llegado aún. ¿Cómo podéis creer que aquella entrada en Jerusalén haya significado el triunfo de mi causa, si eran unos cuantos los que se habían convertido y eran muchos los que ignoraban quién era yo? Y aunque aquella humanidad se hubiese convertido toda a mi palabra, no quedaban muchas generaciones por venir. Aquel instante de júbilo, aquella entrada fugazmente triunfal, fue solo la imagen del triunfo de la luz, del bien, la verdad, el amor y la justicia, día que deberá llegar y al cual estáis invitados todos. Sabed que si uno solo de mis hijos se encontrase fuera de la Nueva Jerusalén, no habría fiesta, porque no podría Dios hablar de triunfo, no podrá celebrar su victoria si su poder no hubiese sido capaz de salvar al último de sus hijos. Sois los mismos que en el segundo tiempo cantasteis el Hosana. Cuando Jesús penetró en Jerusalén. Hoy que me manifiesto a vosotros en espíritu, ya no tendéis vuestros mantos a mi paso, son vuestros corazones los que ofrecéis como morada a vuestro Señor. Hoy vuestro Hosana. No es a voz en cuello, ese Hosana. Brota de vuestro espíritu como un himno de humildad, de amor y reconocimiento al Padre, como un himno de fe en esta manifestación que en el tercer tiempo ha venido a ofreceros vuestro Señor. Ayer como ahora, así me seguisteis a mi entrada a Jerusalén. Las grandes multitudes me rodeaban cautivadas por mis palabras de amor. Hombres y mujeres, ancianos y niños, estremecían la ciudad con sus voces de júbilo y los mismos sacerdotes y fariseos, temiendo que el pueblo se rebelara, me dijeron: Maestro, si tú enseñas la paz, ¿por qué permites que tus discípulos se escandalicen de esta manera? Y yo les contesté: en verdad os digo, si estos callaren, las piedras hablarían. Porque eran instantes de júbilo, era la culminación y la glorificación del Mesías entre los hambrientos y sedientos de justicia, de aquellos espíritus que por largo tiempo habían esperado la llegada del Señor, en cumplimiento de las profecías. En aquel júbilo y alegría mi pueblo también celebraba su liberación del Egipto.
Esa conmemoración de la Pascua, yo la quise hacer inolvidable entre mi pueblo. Pero en verdad os digo, que no cumplí con una simple tradición sacrificando un cordero, no, yo me ofrecí en Jesús, el cordero inmolado, como el camino a través del cual habrán de redimirse todos mis hijos. La última cena. Cuando Jesús celebró con sus discípulos aquella Pascua, según la tradición de aquel pueblo, les dijo, algo nuevo vengo a revelaros. Tomad este vino y comed de este pan, que representan mi sangre y mi cuerpo, y haced vosotros esto en memoria mía. Después de la partida del Maestro, los discípulos conmemoraron el sacrificio de su Señor, tomando el vino y comiendo el pan, que simbolizaban a aquel que todo lo dio por amor a la humanidad. A medida que los siglos pasaron, los pueblos divididos en religiones, dieron diferente interpretación a mi palabra. Hoy vengo a deciros cuál fue mi sentir en aquella hora, de aquella cena, donde cada palabra y cada acto de Jesús, fue lección de un libro de profunda sabiduría y de infinito amor. Si tomé el pan y el vino, fue para haceros comprender que ellos son semejantes al amor, que es el sustento y la vida del espíritu, y si os dije, haced esto en memoria mía, quería decir el Maestro que amaséis a vuestros hermanos con un amor semejante al de Jesús, entregándoos como verdadero sustento a la humanidad. Todo rito que de estas enseñanzas hagáis será estéril, si en vuestra vida no lleváis a la práctica mis enseñanzas y ejemplos. He ahí lo difícil para vosotros, mas en ello es donde existe el mérito. Así como ahora estáis a mi alrededor, así me encontraba en el segundo tiempo aquella última noche. El sol se hallaba en el ocaso, cuando Jesús conversaba con sus apóstoles en aquella estancia por última vez. Eran las palabras de un padre en agonía a sus hijos muy amados. Había tristeza en Jesús y también en los discípulos, que ignoraban todavía lo que unas horas más tarde esperaba aquel que había venido a adoctrinarles y les había amado tanto. Su Señor iba a partir, mas no sabían aún cómo. Pedro lloraba estrechando el cáliz contra su corazón. Juan humedecía con sus lágrimas el pecho del Maestro. Mateo y Bartolomé se hallaban extasiados ante mi enseñanza. Felipe y Tomás ocultaban su amargura mientras cenaban conmigo. Santiago el menor y el mayor, Tadeo, Andrés y Simón, estaban mudos de dolor, sin embargo era mucho lo que me hablaban con el corazón. Judas Iscariote también llevaba dolor en su corazón, angustia y remordimiento, mas ya no podía retroceder porque la tiniebla lo había poseído. Cuando Jesús terminó de decir sus últimas palabras y recomendaciones, aquellos discípulos se encontraban bañados en llanto, mas uno de ellos ya no estaba, su espíritu no pudo recibir tanto amor ni contemplar tanta luz y se apartó porque aquella palabra le quemaba su corazón. El anhelo divino de Jesús era que sus discípulos se convirtiesen en los sembradores de su doctrina redentora. Por eso, en el instante supremo de su última cátedra a los discípulos, que fue también la última conversación entre el Padre y los hijos, les dijo con acento dulce, voy a dejaros un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros. Encendiendo con la luz de aquella máxima, la esperanza más grande de la humanidad, mi paz sea con vosotros.